Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Como siempre estamos acá con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Leo? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. ¿Qué se cuenta de tu lado? Nada, vamos a charlar un poquito de alguno de esos. Estamos armando una nueva playlist y básicamente lo que vamos a hacer es agregar todos los mitos, ¿no?, que hay en el mundo cripto. Y este es como, me parece que el paladín, ¿no?, de los mitos, prácticamente. Así que nos parecía importante mencionarlo. Sí, porque esto es algo que escuchamos muchas veces y Sí. que incluso a mí me pareció sorprendente. Nunca le dedicamos el tiempo de desmontarlo, porque esto es algo que mucha gente cree, ¿no? Es como una especie de esas creencias que se mantienen en el inconsciente popular, que cuando uno sale a debatir la repiten pensando que esto ya es un tema completamente cerrado, completamente perimido, ¿no? Como que, Sí. no sé, como si ya esto, viste, hubiera... No, lo pensaron, lo pensó gente súper inteligente, entonces, claro, yo ya no tengo que pensar nada sobre este tema. No, en realidad hay mucho para discutir sobre este tema. Y de hecho nosotros, desde nuestra humilde posición acá en este espacio que es la economía P2P, queremos venir a demostrarlo. Desmontarlo, perdón, y demostrar con lógica y con argumentos que vamos a recopilar y que vamos a exponer a lo largo de todo un episodio, que se lo merece de hecho. Bueno, porque este trilema, el famoso trilema de la escalabilidad, el famoso trilema de la blockchain, en realidad es un falso trilema, porque está alimentado con falsas premisas y falsos axiomas, es decir, parte de enunciados que son empírica y categórica y demostrablemente falsos, y bueno, acá lo vamos a exponer. Sí, además es como que no tiene argumento, no sé si te pasa, pero como No tiene argumento. la gente lo da por hecho, y eso es lo que tienen este tipo de cosas, por eso no sé, mitos o algo así. Es como se contagian, pero como que no... Es como un capricho con un nombre bonito, ¿no? Que suena a una teoría, y ya está. Pero, y las razones no están, digamos. Bueno, de hecho, este es uno de los casos en los que se aplica la ley de Brandolini, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley de Brandolini? Y antes te la dejé anotada ahí para que nos la leas. Bueno, básicamente lo que dice el principio de asimetría de la estupidez, ¿no? La cantidad de energía necesaria para refutar bullshit, o sea, falsedades, estupideces, es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla. Esto significa que yo te digo, trilema de la blockchain. Una tontería que inventé y vos tenés que estar el triple de tiempo explicando por qué. No, que el triple. 100 veces más de tiempo y energía explicando por qué es una tontería, ¿no? Es como... Y pasa con todo, ¿eh? Viene, no, valores objetivos. Y bueno, después explicando por qué está mal, claro. Te cuesta el triple de tiempo. ¿Cuánta gente, no? Porque estos son, digamos, el teorema de la... el trilema de la blockchain se circunscribe a un espacio que es el mundo de las personas que están interesadas en las criptomonedas como moneda. Pero, por ejemplo, con otras ideas como, no sé, la teoría del valor trabajo, la teoría de la plusvalía, son ideas que se contagian, se esparcen, y después desmontarlas no solamente lleva mucho más tiempo, sino que incluso el precio, digamos, el costo de no desmontarlas es vidas humanas en muchos casos. Entonces, obviamente nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, no caer en falsos argumentos o falacias de la autoridad, no porque alguien lo dice necesariamente y porque esa persona es reconocida en su ámbito, necesariamente nosotros debemos aceptar de forma incuestionable lo que dice, sino que a veces un poco de juicio nos puede ayudar, no solamente a nosotros cuando nos vengan la próxima vez a decirnos una de estas cosas, que hoy es el trilema de la escalabilidad, el trilema de la blockchain, mañana va a ser otra cosa, sino también para evitar a largo plazo problemas mayores. Entonces, vamos a entrar un poco ya en el tema. ¿Qué es el trilema de la blockchain? Ian, te voy a agarrar así como para... Esto era... A ver si estudiaste. Sí. Bueno, básicamente el trilema de la blockchain es algo que acuñó Vitalik Buterin. No sé de dónde lo sacó Vitalik, pero bueno... por lo que pude encontrar era antes del 2018 o una cosa así que lo tiró. No encontré exactamente cuándo fue la primera vez, pero
pero sí que fue Vitalik. Para los que no saben, Vitalik Buterin es el fundador de Ethereum. Sí, uno de los fundadores de Ethereum. Uno de los fundadores de Ethereum, bueno, el principal, uno es de el los más conocido, creador. Sí. Se le atribuye, digamos, la invención a él. Y de hecho, él cuando lo desarrolló era muy joven. No sé si había cumplido los 18 años. O sea, una persona extremadamente inteligente, con mucha capacidad para entender el asunto técnico, entendía el funcionamiento de Bitcoin a la perfección. Y bueno, él quería crear una nueva plataforma para smart contracts, ¿no? Contratos inteligentes. Entonces, bueno, creo que fue el primero que dijo, bueno, vamos a meterle una blockchain a todo. Y esto después se esparció como una mancha de aceite, ¿no? Que después todo el mundo, años posteriores, quería meter blockchains para todo y bueno, salieron cualquier cantidad de cadenas que hoy en día por ahí se utilizan. Pero es como la primera persona que da un paso adelante, ¿no? Y le da una utilidad aparte del dinero, ¿no? El tipo crea una tecnología que demuestra que no solamente se puede utilizar una cadena de bloques para la transmisión de valor, sino que además tiene usos que son útiles, que muchas personas utilizan y que, bueno, sí, evidentemente algo, digamos, de back técnico tiene, una espalda importante, diría yo, en todo caso. O sea, esto que no afecte del todo la imagen de Vitalik, que tiene muchas aportaciones positivas, eso no lo neguemos. Pero bueno, esto podríamos evitarlo. El que escriba la autografía... o la autobiografía. Podría evitar esta parte. Que escribe esa autobiografía, que no ponga esto, y si alguien más se lo escribe, que también lo omita. Sí, es lo que dice es que cuando los programadores, ¿no? Se ponen a trabajar en una cadena de bloques, a medida encuentran encuentran un problema. Básicamente, supuestamente, para obtener... vos tenés, según él, hay 3 características. Descentralización, escalabilidad y seguridad. Hasta ahí, esas 3. Ponele que sí, vamos bien. O sea, una blockchain tiene como esas 3 cosas, ¿no? Tiene un cierto grado de descentralización, un cierto grado de escalabilidad y un cierto grado de seguridad. Sí. Pero ¿qué es lo interesante? Que él dice que no puedes tener las 3. ¿No? Exacto. Que tenés que renunciar a una o a 2 para lograr la otra. O sea, si vos querés, vos tenés que decidir, ¿no? Escalabilidad y seguridad, pero no tenés descentralización. O descentralización y seguridad, pero no tenés escalabilidad. Entonces como que es como una ley, no sé, porque... Claro. No sé de dónde lo sacó, ¿verdad? Si se fijan, este es un argumento que a los maximalistas de BTC... les va como anillo al dedo. BTC, les encanta, y de hecho son quienes más los repiten, incluso más que Vitalik. ¿Por qué? Porque les sirve para explicar la deficiencia técnica de BTC a la hora de ser utilizado como medio masivo de pago, que no puede serlo. ¿Por qué? Porque, digamos, Bitcoin nace como una tecnología de pagos masivo. O sea, la idea de Satoshi siempre fue escalar para abarcar la mayor cantidad de usuarios. Entonces, para los que no saben, en el año 2017 hubo un fork, la comunidad se dividió en dos, entre quienes querían continuar con el plan original de llevar el efectivo electrónico a la mayor cantidad de usuarios, expandiendo la capacidad máxima de transacciones que podía tener la red, y por otro lado BTC mantuvo un límite de 1 megabyte a la cantidad de transacciones, que más o menos te da un aproximado de unas 7 transacciones por segundo, lo cual obviamente... Siendo generoso, sí. Es obvio, siendo generoso, es obvio que eso no alcanza para cubrir las necesidades de todo un planeta, ¿no? En cuanto a transacciones descentralizadas se refiere. Y bueno, tomó otro camino alternativo. Tenemos varios episodios al respecto. Pero bueno, esto es por si recién llegan. Me imagino que si escuchan este episodio probablemente están enterados de esta historia. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, si nosotros queremos hacer como hizo Bitcoin Cash, por ejemplo, vamos a tener escalabilidad y un cierto grado de seguridad, pero no es descentralizado. Bitcoin Cash está centralizado, ¿no? Sí. O sea, básicamente Bitcoin Cash cedió la descentralización para tener escalabilidad y seguridad por él, ¿no? Eso es lo que dicen ellos, eso, ¿no? Es lo que aplicado dicen a Bitcoin ellos, Cash. O sería algo similar, es como PayPal, por ejemplo, es seguro y es muy escalable, pero es centralizado. Entonces, bueno, viste, es así. Ahí el trilema, ellos agarran los casos donde les funciona, es como un cherry picking. Sí. Después, por otro lado, te dicen, no, nosotros tenemos descentralización, o sea, seamos súper descentralizados porque tenemos cientos de miles de nodos hobbyistas
Y Y seguridad. somos súper seguros, la red es la red más segura del mundo. Pero Pero bueno, no puedes ganar. no es escalable, entonces. Sí. Pero la escalabilidad viene por segundas capas. No es que no, esto no se va a poder utilizar. No, vas a utilizarlo a través de intermediarios, a través de segundas capas como Lightning Network, por ejemplo. El cual, dicho sea de paso, el 90% de los usuarios que utilizan Lightning Network lo hacen a través de servicios custodiales o Sí, sí. semicustodiales o, en última instancia, dependen de alguien que les provea liquidez. Lo cual, obviamente, eso tampoco habla bien de la descentralización de esa capa. Sí, Pero si les entonces, bueno, interesa, tenemos un episodio que se llama ¿Por qué no? Bitcoin Lightning Network. Lo pueden ir a buscar en la lista de los por qué no. exacto. Bueno, entonces la idea de ellos es que, bueno, Bitcoin no puede escalar, no puede escalar salvo que quiera sacrificar la seguridad o la descentralización. Claro. Si no querés sacrificar esas cosas, que para ellos son las más importantes, porque encima es como que de las tres a todos les tiene que gustar siempre las dos, si esto fuera cierto, ¿no? Que no lo es, pero dicen, a todo el mundo le tiene que parecer mejor sacrificar la escalabilidad antes que la seguridad y la descentralización. Entonces, bueno, vamos a tener que buscar otras alternativas. Sí, sí. Entonces, claro, vas a tener gente repitiendo esto como una especie de mantra que lo lleva a pensar que Bitcoin no puede escalar. Pero hasta acá viste que no hay, o sea, no hay ningún argumento. Es No, o sea, es simplemente se la Se sacó de les la ocurrió. galera, muchacho. yo te juro, o sea, hicimos una investigación para este podcast. No encontramos una argumentación, digamos, desde No la había ningún lógica, argumento. desde la matemática, no existe. Nosotros sí No, tenemos no. argumentos en contra y los vamos a decir y los vamos a demostrar desde varias perspectivas. Primero desde la técnica, incluso después desde la economía. Hay también una argumentación muy interesante que se puede utilizar para desmontar esto. Pero bueno, es como, claro, la idea es, si vos tenés una cosa no puedes tener la otra. O sea, no puedes tener Qué hijo la de- torta y comerla al mismo tiempo. Es como, no hay almuerzo gratis, siempre vas a tener que pagar con algo. Pero ¿por qué necesariamente, y esto es lo que yo me pregunto, y que cualquier persona debería preguntarse, ¿por qué necesariamente es incompatible tener mayor escalabilidad con una menor seguridad, por ejemplo? O sea, sacrificando, ¿por qué es incompatible tener las tres cosas en una proporción mayor? Sí, Yo me sí. pregunto, ¿Y qué sería algo ponerle descentralizado y escalable pero no seguro? no sé, No sé. qué sé yo, Claro, ¿qué No, es no, eso? sería, Supuestamente la por ejemplo, me descentralización imagino yo, es lo que te da seguridad. algo similar a BitTorrent, por ejemplo, donde tenés O proof of una stake. base de datos que puedes compartir, ¿viste? Pero como cualquiera la puede editar o IPFS, ¿no? Como cualquiera puede modificar, ¿viste? No tenés un registro certero de las transacciones, entonces no puedes confiar. Eso sería como, digamos, un ejemplo extremo, ¿no? Sería Yo como una calculo que sería CBDC, algo digamos. así. Claro. Bueno, también ahí está el problema, ¿no? Se pierden, Toman- viste, la contabilidad. Y Calculan está muy bueno que hayas dicho esto. Se Ian, cree porque desaparecido. está muy bueno que haya dicho esto porque ahí yo creo que está también la raíz del problema. Las definiciones que toman para cada una de las bases o de los pilares de este trilema, que son tres, obviamente: la seguridad, la descentralización y la seguridad, y la escalabilidad, perdón. Entonces, vamos de a uno. Primero y el más importante, y con el que juegan siempre cuando nos vienen a decir que una cadena de bloques no puede escalar y ser segura y descentralizada al mismo tiempo, bueno, nos dicen la descentralización. Bueno, la descentralización la podemos definir con una pregunta: ¿quién controla la red? Así de simple. ¿La controla una sola entidad? ¿La controla un grupo de entidades? ¿O no la controla nadie? Esto es muy interesante porque no la controla nadie, pero igualmente está siendo controlada constantemente. Si nosotros leemos el white paper de Bitcoin, está muy claro quién controla la red. La controlan los mineros, que son quienes deciden qué transacciones ingresan, qué transacciones no ingresan. Hasta cierto punto lo pueden controlar, y ahora ya vamos a explicar bien cómo funciona esto. Y cuáles son las transacciones, cuál es el historial de transacciones válido, ¿no? Porque puedes tener en un momento una diferencia de opiniones, llamémosle, entre los mineros de cuál es el historial de transacciones válido. Y bueno, existe un mecanismo de consenso, un protocolo, que te dice cuál va a ser la cadena que los mineros van a seguir a la hora de estar en desacuerdo unos con otros. Entonces, la descentralización se refiere esencialmente a la distribución y a la toma, la distribución del poder y a la toma de decisiones a la hora de tener una cadena de bloques. En el caso de Bitcoin, los mineros son quienes controlan la red. Ahora, ¿es más descentralizada una red con menos mineros o con más mineros? Esta es una pregunta interesante, ¿no? Mm.
Porque si nos fijamos, según el white paper de Bitcoin, no importa la cantidad de nodos que tenga la red. Es decir, no importa que una red sea centralizada, que tenga un minero o 100 mineros o 10.000 mineros, no hay una medida a partir de la cual nosotros podamos decir objetivamente, bueno, acá deja de ser centralizado y pasa a ser descentralizado. Sino que la esencia de la descentralización está en la característica innata de Bitcoin, que es una de las características, digamos, fundamentales, que es que la participación es abierta y libre. Es decir, es una red que es no permisionada. Es decir, no necesitas permiso para poder utilizar. No hay un actor general que esté dando, digamos, licencia de minería para poder participar en la red. Entonces ahí está la característica. Es cualquiera puede minar, cualquiera puede dejar de minar en cualquier momento y volver a minar más adelante y enterarse qué pasó en el medio. Entonces, es más descentralizada una red con 10 mineros que con uno. En el caso de Bitcoin estamos hablando. Y si tenemos un minero y tenemos 10 mineros, la red, en el caso de Bitcoin, tal cual está planteado el protocolo de Satoshi Nakamoto, y lo que voy a decir a continuación es polémico, es igualmente descentralizada, porque en definitiva el control no depende de un minero en un momento dado, sino que depende de que en cualquier momento un minero nuevo puede aparecer y puede competir contra los mineros preexistentes. De hecho, y esto también es muy interesante, los primeros mineros de Bitcoin probablemente no sean los mismos mineros que están minando hoy en día. La red varía constantemente. Los mineros se reagrupan en diferentes pools que utilizan, digamos, hash power compartido, o sea, poder de cómputo compartido para minar de forma más eficiente y mantener, digamos, un mejor ratio de ingresos, un flujo de ingresos un poco más estable que minando solos, pero pueden elegir también minar solos. Es decir, el poder de cómputo es variable, pero eso también, digamos, está ahí, digamos, la libertad de participar. La descentralización no se refiere a la cantidad de nodos que tiene una red, sino que se refiere a la cantidad, a la capacidad de esos nodos de poder entrar y salir de la red a voluntad y seguir participando de forma efectiva. Y que cada uno de los mineros que ingresa tenga la misma capacidad de decir cuál es el próximo bloque que un minero que está hace 10 años, por ejemplo, minando de forma ininterrumpida. Es decir, yo puedo ser un minero que estuve desde el día cero. Soy Satoshi Nakamoto, estoy minando hace 10 años y sin embargo entra un minero nuevo y tiene la misma capacidad de decir qué bloque ingresa, siempre y cuando cumpla con las reglas de consenso, que yo. Es decir, no hay preferencia. La red en ese caso es descentralizada. No hay nadie que esté repartiendo carnet de minero ni licencia para minar. Sí, es como el libre comercio entendido como libertad de entrada y salida. Exactamente. Y de regulación, obviamente. Exactamente. Un mercado descentralizado o mercado libre no depende si hay gente vendiendo o comprando. Depende de que cuando quiera comprar la gente pueda hacerlo. Cuando la gente quiera vender, la gente puede hacerlo. La esencia de la definición es la libertad de poder participar o no. Y la libertad de poder tomar decisiones en base a si la red es permisionada o no. No depende de cuántos mineros haya minando. Si nosotros podríamos después tomar una métrica en un momento dado, sacarle una foto a la red y decir, en este momento la red tiene más mineros participando, por lo tanto es más difícil que un minero tome control de la red, pero eso ya no tiene que ver con la descentralización, tiene que ver con la seguridad, que es... Sí, es como un espectro, si quieres, entre infinito. Exacto. Y no sé, 3, 1, pero, 2. Bueno, y esto es algo que también nosotros tenemos que dejar en claro. Si estamos hablando de cuestiones técnicas, tenemos que utilizar palabras y conceptos técnicos. Nosotros no tenemos, y no se inventó, y no podemos armar una unidad de medida de la descentralización que nos permita comparar dos redes, medirlas y decir si esta red es más centralizada o esta red es menos centralizada o descentralizada. Es un concepto que simplemente indica la capacidad de participación libre. No implica que la red sea operada por muchos usuarios o por pocos, sino que tiene que ver con la libertad de acción. ¿Se entiende la diferencia, no? Porque sí, total. Es una diferencia que te cambia, digamos, la perspectiva. Si lo entendés, vas a pensar de una manera. Si no lo entendés, y te pueden confundir bastante y puedes llegar a pensar de forma completamente opuesta y confundir conceptos. Sí, sí. Y bueno, por otro lado está la seguridad. Que esto es una de las cosas que pasa. Ellos definieron todo como quisieron. O sea, tampoco definieron en realidad. Fue como... No, o sea, pero si vos vas a que te dicen, no, Bitcoin BTC es más seguro que BCH, que es la red más segura del mundo. Sí, sí. ¿Qué significa? ¿Segura para qué?
Sí, ¿Para aparte qué? esto es algo que nosotros lo mencionamos en un episodio que se llama Satoshi tenía razón, Bitcoin cae a escala, puede ser, en el Creo que cual sí. explicamos por qué, o sea, por ejemplo, Bitcoin está hecho para que sea resistente a los civil attacks. O sea que si vos, por ejemplo, tenés en la red 1000 nodos, ¿no? Eh, y alguien crea 1 millón de nodos, te copó la red, por así decir. Eh, Bitcoin estaba preparado para que eso no suceda, por eso es Proof of Work, ¿no? Por eso hay un incentivo, ¿no? O no es una cuestión de cantidad, Exactamente. sino de calidad de nodo. Exacto. De Entonces, hecho, es la razón por la cual los claro, nodos jovistas o los nodos no importan. no mineros, por así decirlo, no importan y no solamente eso, tampoco no contribuyen ni a la seguridad ni a la descentralización de la red. Porque es que si lo hicieran, entonces Bitcoin no sería anti-civil attack. Sería permeable a los civil attack. Cualquier Exactamente. Amazon se pondría 10 trillones de nodos en Amazon Web Services y te tira la blockchain abajo, si fuese así, Eso ¿no? no ocurre. Y Si, tienen incentivos para si, hacerlo. si pudieses hacer un... ¿Cómo era que se llamaba? El ataque este que ellos siempre se la pasan diciendo. Se me fue el nombre. Eh, Un denegación de servicio. no, no, lo que supuestamente como hicieron para defender a Bitcoin es una narrativa mística. Ah, un User El, Activated Soft Fork. claro. O sea, los 10 trillones de nodos de Amazon Web Services te niegan Podrían hacerte los un bloques de WASP un cada vez que megabyte, quieran. claro. Claro, podrían hacer un web que cada vez que quieren te Sí, modifican lo que de quieren. hecho te podrían hacer uno para achicar la capacidad, ¿no? De un megabyte Claro. no sé, a 100 kilobytes, por ejemplo, un décimo de la Sí, sí, capacidad. sí. Pero no pasa. Y no pasa. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de cantidad. Pues si no sería resistente, si no, no sería resistente a los ciberattacks. Entonces eso es Exacto. importante para la descentralización. No es una cuestión de cantidad, ¿no? Que a vos te digan, tiene no sé cuántos nodos. No sé, no es un dato relevante. No es una cuestión de Sí, cantidad. yo creo que acá se confunde mucho el concepto de descentralización con el de seguridad, porque es como que toca temas similares, ¿no? O sea, Sí, seguridad, la seguridad en sí, rosa lo Bitcoin, mismo. ¿de qué depende? Depende del hash power. Total. Es decir, ¿a qué le llamamos seguridad en Bitcoin? Bueno, a la confianza que podemos tener en los datos que están presentes en la cadena de bloques, que es un registro descentralizado. Ya entendimos, ¿no? Que el registro puede estar presente en varios nodos de forma libre. No necesariamente van a estar en todos los nodos de la misma manera, porque cada nodo, por ejemplo, puede elegir qué datos conservar o no, puede hacer un prune, es decir, podar la cadena de bloques y quedarse con una cadena de bloques reducida que igualmente le sirve para validar cualquier transacción nueva. Pero para hacer un resumen, es qué tan fácil es modificar los datos una vez que estos ya fueron publicados de alguna manera. Y Sí. cómo se puede alterar el consenso de esos datos. Entonces, ¿cómo funciona hoy Bitcoin? Y cómo funcionó siempre desde que Satoshi Nakamoto publicó su white paper. Bueno, es sencillo. Nosotros, por cada bloque que publicamos, como mineros, si nos dedicamos a la minería, esto es muy importante, a la minería, los nodos mineros, nosotros agregamos una prueba de trabajo que demuestra que hicimos un cálculo, es decir, que pasamos una estimada cantidad de tiempo tratando de resolver un problema matemático muy difícil, con lo cual nosotros aportamos poder de cómputo, es decir, estamos utilizando recursos como por ejemplo Internet, electricidad, los ciclos del CPU que estemos utilizando para generar esa prueba de trabajo. La prueba de trabajo se puede verificar rápidamente, todos los nodos están de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en que ese bloque es un bloque válido, por lo tanto lo incluimos como parte del historial de transacciones. Entonces empieza una nueva competencia por los bloques. ¿Qué pasa si dos bloques se publican al mismo tiempo? Y bueno, probablemente la red se divide en dos, una parte de la red siga un bloque, otra parte de la red siga otro, eventualmente uno de ellos va a terminar teniendo más bloques encima por una cuestión estadística y matemática. Mientras más tiempo pasa, más probable es que uno de ellos gane la carrera, entre comillas, y los nodos que hacen, los mineros, y se pasan a la cadena más larga. Esa es la forma de resolver forks o mini bifurcaciones que van ocurriendo de forma espontánea y natural en la cadena de bloques. Bueno, ¿y cómo se podría alterar, teniendo en cuenta esto, el historial de transacciones? Y bueno, podría aparecer un minero que esté escondido, minando muchos bloques hacia atrás, y podría intentar modificar los últimos 10 bloques, por ejemplo. Tiene escondida una cadena paralela, entonces vienen minándose 10 bloques,
ese minero logra minar 11 bloques hacia atrás y publica esa cadena. Entonces se convierte en la cadena más larga y pasa, digamos, a ser esta la nueva cadena. ¿Cómo se evita esto? Y bueno, mientras vos más mineros tengas, más difícil se vuelve este ataque. Porque la cantidad de hash power que se necesita para hacer un ataque de este estilo es en promedio el 51%, y mientras más hacia atrás te tenés que ir para reescribir el historial de transacciones o la cadena de bloques o cada bloque individual, más hash power vas a necesitar. Entonces, los mineros son los que resuelven la seguridad de la red. Y acá es muy interesante. ¿Por qué los mineros, y esto es lo que nadie se pregunta, por qué los mineros gastan tiempo, energía, recursos en proveer seguridad para la red? Porque son bitcoiners. Factores sociales. Porque son bitcoiners, exactamente. Porque son bitcoiners desde chiquitos. Porque tienen los ojos láser. Porque tienen los ojos láser todos. Porque se montaron un nodo en una Raspberry Pi y están mirando con una Raspberry Pi. No. Porque ganan plata. Porque tienen un incentivo económico. Y es la única forma de garantizar que existe ese incentivo económico, es la única forma de garantizar que la red subsista a largo plazo. Que haya gente con ganas de gastar electricidad, poder de cómputo, conectarse a internet, estar encima en una operación que es altamente competitiva, y bueno, vas a tener que darles un incentivo, algo más que no sea simplemente una medallita de, bueno, estás haciendo tu trabajo de mantener una red, entre comillas, descentralizada y segura. Entonces, ¿cómo funciona esto a largo plazo? ¿Cómo vas a hacer que tengas mineros hoy y que tengas mineros mañana? Y tenés que tener transacciones. Es decir, la seguridad de la red, en definitiva, no depende de otra cosa que de la actividad que ésta tenga. Sí, de la rentabilidad de los mineros. Creciente de usuarios. O sea, no solamente estás diciendo que si tenés seguridad y tenés descentralización, no podés tener escalabilidad, sino que además esa escalabilidad que vos estás sacrificando es la que necesitas para que vos después puedas tener seguridad y descentralización. O sea, esta idea de este trilema de nosotros nos olvidamos de la escalabilidad por completo, es la que te condena como cadena a largo plazo. Es decir, vos mismo estás diciendo que no vas a tener incentivos para mantener esa seguridad y esa descentralización. Esto a cualquiera que lo piense de forma sistemática y razonada y paso a paso y trate, digamos, un poco de desmontar unas ideas preconcebidas que puede llegar a tener, le tiene que hacer un ruido enorme. Tenés que decir, che, pará, acá hay algo que está mal. Si esto está bien, si el trilema de la escalabilidad es cierto, entonces Bitcoin ya está muerto. Todavía no se enteró, pero Bitcoin eventualmente va a morir, porque la recompensa por bloque va a bajar, los mineros van a dejar de recibir una cantidad suficiente de recompensa por la actividad que realizan, se van a ir, la red se va a volver menos insegura, se va a volver, entre comillas, menos descentralizada, porque hay menos gente con ganas de mantener una copia de la cadena de bloques. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, Bitcoin se muere. Si vos me estás diciendo que si querés mantener descentralización y seguridad no podés tener escalabilidad, y sin escalabilidad no tenés transacciones. Porque la gente no puede hacer transacciones que necesitas. Sin escalabilidad, ¿dónde viene la rentabilidad aparte? O te pensás que todo el mundo va a pagar $10.000 de fee que quiere usarlo. Y si siempre va a haber gente queriendo pagar cuando hay alternativas. Imagínate que Satoshi Nakamoto hubiera dicho, y el precio se duplica cada 2 años o cada 4 años o... no, bueno, pero la gente va a tener que pagar cientos de miles de dólares en tarifa para mantener la red funcionando. Porque si no esto, ¿sabes qué? Olvídate. No, todo lo contrario. Satoshi Nakamoto lo que siempre dijo y lo que todos los bitcoiners que habían leído el white paper de 2008 hasta 2015 decían era, vamos a tener millones de transacciones y vamos a tener unas tarifas bajísimas. El agregado de tarifas va a recompensar adecuadamente a los mineros y estos se van a ver a cambio incentivados a mantener esa red porque van a querer seguir percibiendo esa ganancia. Pero lo dice en el white paper aparte. Y lo dice en el white paper. O sea, si vos me estás diciendo que la escalabilidad no puede coexistir con la descentralización y la seguridad, y yo no tengo un problema, lo tenés vos. O por lo menos te estás negando a cualquier tipo de criptomoneda. Pero a largo plazo te tiene que hacer ruido. La otra vez nos dejaron un comentario y nos pasaron un canal de uno de BTC. Yo lo vi el video que decía que... Gracias por tu sacrificio. Sí, me sacrifiqué por el pueblo. Por el equipo. Sí, y básicamente lo que decía es no, en realidad no se tiene que duplicar, era tipo... Para el próximo halving tiene que subir un 63%, no me acuerdo de los números, ¿no? Pero nunca era el 100, siempre eran, viste, un poco menos, Pero siempre tiene que ser más. No, porque el hash power cae de pre... Sí, pero igual estaba dependiendo
de que suba el precio. Y además, Sí. él te puso un par de halvings. No siguió hasta que se acabe la emisión. No, y ni Porque- siquiera es hasta que se acabe la emisión, es 5 halvings, ponele. Que No, son ya sé, 20 ya sé. años, no es Él te tanto. mostraba él te mostraba poner, no sé, 4 o 5 halvings. Para él la cortaba, Sí. ¿no? O sea, si ponele que le dan las cuentas, que el 6 no lo soporta. O el 7 no lo soporta. O sea, además el aparte- precio terminaba siendo una cosa ridícula. Sin sentido. Y además, bueno. Chicos, no tiene mucha vuelta esto. No, pero además es no hay muy que- lógico. no hay que Si darle vos me mucha estás diciendo el vuelta. precio sube, si vos me estás diciendo el precio sube, Ya estás ¿qué significa dependiendo de que el sube? precio suba. Ya es como. Pero claro, ¿qué significa económicamente sí. que el precio suba? Si vos tenés una emisión limitada, esto suponiendo que Bitcoin no tiene, digamos, una Sí, inflación, BTC, ¿no? es lo que va a No terminar lo cambian pasando. y no le pone inflación. Vos tenés una emisión limitada y vos tenés un aumento del precio, eso significa que tenés un incremento en la demanda. Lo que vos me estás diciendo es que va a haber más usuarios, no menos. Sin embargo, vos me estás diciendo también al mismo tiempo que no puede haber más usuarios porque no hay escalabilidad Sí, total. en la capa base. Estamos hablando de capa base siempre, ¿no? No me metas ahora a Lightning Network porque acá no va Lightning Network. O sea, yo te estoy hablando de los incentivos que tienen que existir para que pueda existir la capa que le da origen, si querés, después a Lightning Network. Sí, no importa la capa 2 y la capa 1. Es No como importa querés la hacer capa 2 tu si no tenés casa, pero capa sin 1. los cimientos, ¿viste? ¿De dónde se va a Exacto, va a se hundir te tu va a casa? terminar hundiendo. En algún momento Ajá. vas a tener vas a querer poner un segundo piso y se te va a caer la casa por completo. Sí, total. Bueno, entonces pasamos al tercer elemento del trilema de la blockchain, que es la escalabilidad. Sí. ¿La escalabilidad qué sería entonces? Bueno, es simplemente tan sencillo como decir la capacidad de una cadena de bloques de adoptar una mayor cantidad de usuarios y por ende una mayor cantidad de transacciones. Es decir, qué tan fácil es que una cadena de bloques adopte o tenga una mejor adaptación a un incremento en la actividad en esa red. Es decir, vos tenés mayor cantidad de usuarios. Bueno, esta cantidad de usuarios que quieren utilizar la red, que van a estar haciendo transacciones, que las transacciones equivalen a interacción con los mineros, por lo tanto van a tener una salida de una determinada cantidad de bytes y esos bytes se van a tener que escribir en la cadena de bloques. Bueno, los mineros lo pueden absorber, los mineros lo pueden escribir en la cadena de bloques y se lo pueden comunicar entre ellos para mantener un historial completo y un historial, digamos, consistente, que las copias que tengan de las cadenas de bloques sean equivalentes unas a otras. ¿Esto se puede hacer o no? Bueno, esto es la escalabilidad. No tiene mucha más ciencia que esto. Ahora, ¿cómo está, digamos, cómo se ve la escalabilidad en términos de un minero? Siempre pongámonos en el papel del minero, que como ya vimos es el que tiene el poder de decisión en la cadena de bloques de Bitcoin. Bueno, el minero lo que hace es recibe una determinada cantidad de transacciones y suponete que por una cuestión de espacio, ¿no? Porque vamos a aclarar en qué invierte un minero. Vos sos minero, tenés que poner un ASIC, o sea, tenés que invertir en hash power. Sí. Ese es uno de tus costos. Vas a tener que invertir en electricidad. Es decir, vas a necesitar depender de electricidad, pero eso, si querés, lo podemos juntar con el hash power porque es lo que te alimenta. Y vas a necesitar almacenar la cadena de bloques, o sea, vas a necesitar capacidad de almacenamiento, hash power, almacenamiento, pero con eso no te alcanza, porque si no te conectás a la red, no vas a poder intercambiar ese hash power, ni vas a poder almacenar ninguna transacción. O sea que además necesitas ancho de banda. Entonces, los tres elementos fundamentales de la operación de minería. Sí, y capital Son humano, ¿no? hash power. El tipo que Y lo capital hace humano, que- pero No, lo bueno, estamos pero. obviando, ¿no? No, Alguien que pero gestione eso, obvio. esto porque te dicen, no, y cuando el gobierno mine, sí, ¿qué van a poner? A la cámpora, ¿me entendés? A dirigir un coso de minería, dale, por Dios. Pero Todos puede sabemos minar, lo que o es sea, que el gobierno mine, sí. Le va a Pero durar ¿es 10 más minutos. beneficioso que el gobierno mine o menos Sí. beneficioso para Bitcoin? ¿Es mala la noticia? Al contrario, es una Sí. señal de rendición espectacular. No, es mala Deberíamos noticia. ver con orgullo el día que se intenten meter en minería y no solamente eso, sino verlo fracasar a los 3 meses porque Es que se van a es robar los altamente ASICs. competitivo. Sí. Van a poder competir contra empresas que se ponen en Groenlandia y se enchufan a una central geotérmica, ¿me entendés? Chino, Bueno. claro, son lo mismo que producen los ASIC. No tenés forma, hermano. No es tan Exactamente. así. Entonces, vos como minero vas a necesitar hash power, espacio de almacenamiento, ancho de banda
Y si querés le podemos añadir un cuarto, ahora que me estoy acordando, que sería el software que vos utilizas para minar. Es decir, Sí. vas a depender hasta cierto punto de un software que gestione toda esa integración. Pero vamos a suponer que ese software es perfecto y es súper eficiente y no tiene fallas y no tiene bugs. Entonces, ese software no necesita optimizaciones. La realidad es que no, o sea, el software siempre se puede mejorar, el minero puede ser más eficiente en la forma en que procesa, pero manteniendo todo lo otro igual, lo que podríamos decir es que los tres elementos principales son eso, es decir, el mayor costo iba a venir por ese lado. Ahora, ancho de banda. ¿Cuánto ancho de banda se necesita para mantener una red con un alto nivel de transacciones? Si querés, pongámosle 50 transacciones por usuario por día para una red de 7 mil millones de usuarios, con un promedio de transacciones de 250 a 500 bytes. Y la realidad es que con una conexión de 1 terabyte estarías más que bien. O ni siquiera, perdón, de 1 gigabyte o de 10 gigabytes. 10 gigabits por segundo, que es lo que te ofrecen, por ejemplo, la mayoría de los servidores que vos podés contratar hoy en día por internet. Si vos tenés un servidor en línea, es muy probable que tengas una conexión de 2, 5, 10, hasta 40 gigabits por segundo. Con eso estás más que sobrado para una red de 50 transacciones por segundo, 7 mil millones de usuarios, entre un promedio de 250 a 500 bytes. Si no me creen, hagan la cuenta. Yo ya la hice, por eso lo puedo decir de forma tan confiada. No tengo acá exactamente los números, pero daba bien. Y con 5 o 10, ¿es un montón? Sí. ¿Es una red hogareña? Y hoy no. En 5 años no sé. Hoy en día mi proveedor de conexiones, digamos, de mi IPS, me puede proveer tranquilamente una conexión de 1 gigabit por segundo. Y estamos hablando de una red doméstica. Imagínate lo que va a tener una empresa cuyo único objetivo en la vida es recibir transacciones. O sea, es estar conectado las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año para recibir una mayor cantidad de transacciones. No tiene ningún sentido decir que esa conexión va a ser la misma conexión que tengo yo en mi casa. Claro, se va a gastar cientos de miles de dólares en equipo de minería, pero se va a pagar internet de Claro, 5 va a ahorrar en megabytes internet por hora. Claro, no, boludo. Sí, no tiene sentido. Otra cosa, el espacio de almacenamiento se está abaratando de una manera espectacular. Pero aparte lo que no leen los maximalistas, que es el white paper de Satoshi, dice cómo incluso se puede ahorrar en espacio de almacenamiento. Sí. O sea, lo único que vos tenés que mantener es la cabecera de los bloques, que son 5 megabytes por año, y estoy redondeando para arriba. Y el UTXOset, que suponete con 50 Y el UTXO nonce, por 7 me parece millones de también. usuarios. Sí, el nonce de los bloques, pero Está eso en está la cabecera de los bloques. Sí, es verdad. Sí. Con 1 terabyte, 2 terabytes, 10 terabytes, ponele. Estás almacenando tranquilamente todos los UTXO, o sea, todas las monedas de 7 mil millones de usuarios. Y eso sin la necesidad de guardar nada extra, porque la cadena de bloques puede funcionar de esa manera. Entonces, ¿cuál es el argumento? Bueno, es verdad, los mineros pueden invertir en eso, porque ya hoy en día están gastando entre 15 mil y 20 mil dólares por ASIC, y les invito a que busquen en Google, guiño guiño, una foto de una granja de minería. Fíjense cuántos ASICs hay y multiplíquenlo por 15.000 o 20.000. O sea, les va a dar que hay una inversión de millones y millones y millones de dólares, pero van a ratonear en 5 discos de 5 terabytes. O sea, no tiene ningún sentido económico lo que dicen. ¿Cuál es el argumento? Es que los mineros van a poder invertir en eso, pero los nodos hogareños no. Y a esto los invitamos de nuevo a que revisen los episodios previos del podcast, porque nosotros explicamos por qué los nodos no mineros en realidad no aportan a la red ni ayudan a la descentralización. Y esto también lo dejamos claro cuando hablamos de la descentralización antes en el podcast. Sí. Y próximo punto. El próximo punto es cuáles son los problemas que tiene el trilema, como una especie de sumario. Creo que ya igual le sacamos bastante plumas a la gallina con este tema. A mí personalmente no me queda ninguna duda. Lo que sí me llama la atención es por qué hay gente que lo repite, ¿no? Siendo que es un trilema, entre comillas, que no tiene un sustento empírico, está ignorando ciertas cuestiones, como por ejemplo, erra en la base de las definiciones, o sea, toma definiciones o sea, el que lo defiende este trilema toma definiciones de seguridad, descentralización y escalabilidad que les convienen cuando te lo defienden, porque en general lo repiten sin decir mucho. Ignora el modelo incentivo de Bitcoin, que es justamente el del minero de proveer mayor cantidad de
espacio de almacenamiento, un mayor ancho de banda, mayor hash power para poder procesar más transacciones, para incluirlas. Ignora también que es un modelo extremadamente competitivo en el cual el minero está constantemente incentivado a mejorar la capacidad de procesamiento. Y suponete que existe, es verdad, existe un límite. Un límite físico. Llegamos a un límite en el cual los procesadores no pueden ir más rápido. Llegamos a un límite en el cual la conexión a internet no puede ir más rápida. Y eso, de alguna manera, todavía no es suficiente para 7.000 millones de personas. Que hoy en día ya lo es. Pero ponele que llegamos a ese Tenemos la límite. ventaja de que no. Tenemos la ventaja de que no. Pero ponele. O sea, mirá lo que te estoy haciendo un regalo. Ponele que existe. Te estás olvidando de algo muy importante. El proceso de mercado. Te estás olvidando de que el espacio de almacenamiento, el ancho de banda y el hash power son recursos que cotizan. Es decir, van a cotizar como cotizan hoy en día el petróleo, el oro o cualquier otra commodity. ¿Por qué? Porque son básicamente los recursos o la materia prima del minero para el servicio que provee. Si vos ignorás el proceso de mercado, te vas a olvidar de que, por ejemplo, los mineros pueden priorizar transacciones en momentos de escasez. Es decir, en momentos en los cuales no pueden procesar más de una determinada cantidad de transacciones por bloque. Esto a su vez, ¿qué hace? Genera incentivos para romper con esas barreras. Porque vos estás perdiendo por cada transacción que no metés en la cadena de bloques. Si vos tenés 100.000 transacciones en la mempool y metés 50.000, y bueno, tenés que tener mucha suerte para volver a meter los 50.000 transacciones las 50.000 transacciones que te quedaron en el próximo bloque si vos no sos el minero que resuelve el próximo bloque también. O sea, vos querés meter todas las transacciones en el próximo bloque vos, no que otro venga y se quede con los fees de esas transacciones. Por eso es un proceso competitivo y por eso el minero está incentivado a generar cada vez un mayor número de transacciones dentro de lo posible. Es decir, quiere absorber toda la cantidad de actividad que le sea posible. Y ahí no le va a importar, no le va a interesar si existen límites o no. O sea, los va a tratar de romper. Va a buscar un software mejor, va a buscar desarrollar dispositivos específicos para almacenar, va incluso a, no sé, ponerse de acuerdo con otros mineros para trazar redes de comunicación que sean exclusivamente para información transaccional y nada más, con lo cual van a tener un alto nivel de escalabilidad en términos de ancho de banda, por ejemplo. Y bueno, te estás olvidando ese proceso de mercado cuando me decís todo eso. O sea, si vos me decís el trilema de la blockchain, y yo digo, es una persona que no cree en el proceso de mercado. Y también, obviamente, que es algo que mencionamos en un momento, se desentiende del proceso de mejora y de especialización del software también. Porque es verdad, los mineros hoy en día utilizan un software específico, pero ese software se puede mejorar. Sí. Hoy en día, por ejemplo, muchas implementaciones de Bitcoin que procesan transacciones no paralelizan. En Bitcoin Core no tiene sentido implementarlo porque tenés una cantidad de transacciones que podés absorber con un solo núcleo de CPU, pero hoy día tenés CPUs que tienen entre 8 y hasta 64 y probablemente van a tener más núcleos en el futuro. Entonces vas a querer aprovechar toda esa capacidad de cómputo. No vas a ir a procesar todas las transacciones con un solo núcleo, sino que las vas a dividir, las vas a procesar mucho más rápido. Entonces vas a probablemente tener una ventaja mínima pero significativa frente a otros mineros. Entonces te estás olvidando ese proceso también, que es parte, digamos, del proceso de mercado. Sí. Y después el mejor de todos. Decile vos, yo no tengo la cara. No me da la cara. Se lo sacaron del culo, boludo. Pero es cierto que se lo sacaron nada. del culo porque no tiene ningún argumento. Nada. No se puede. Suena ¿Por lindo. qué? No se puede. La gente lo escucha, lo piensa y dice, sí, es verdad. Y pasa ya está, que la gente está acostumbrada. Es que la gente está acostumbrada cuando eran nenes, ¿viste? Que los padres le decían no, sin explicar. Y es como, no, ¿por qué? No, simplemente no. Y acatás. Entonces es un poquito eso, ¿no? Sí, sí. Viene una figurita, dice que no y ya está, con eso me alcanza. Ya me dijo que no. No te mates. Sí, no. Definitivamente la gente acá está como en ese proceso, ¿no? De repetir sin conocer. No hay una explicación, ¿me entendés? ¿Por qué no? No, exactamente. O sea, porque esto, o sea, vos me decís algo, me decís, esto te pone en peligro la existencia. Aparte te plantea como un principio universal, boludo, tipo la gravedad, ¿me entendés? Sí. Pero la gravedad fue demostrada. Claro. Es una prueba matemática. Sí. Una prueba física, empírica. Yo no puedo huir de la gravedad. ¿Por qué no puedo huir del trilema de la escalabilidad? Si te estoy diciendo que los incentivos de los mineros están alineados en contra, justamente 180 grados en contra de hacia donde apunta el trilema de la escalabilidad. De hecho, hay gente que cree... ¿Sabes qué pasa? Que
también es esto. Debe ser que la gente cree que la competencia genera, en vez de más descentralización, menos descentralización. Es como que todavía dudan del proceso de mercado. Esto ya no es un problema con el teorema, el trilema de la escalabilidad, digamos, o el trilema de la blockchain. Esto es un problema ya con ideas de mercado. Creen que la competencia tiende a monopolizar. Porque, ¿qué pasa? Terminas teniendo un solo oferente de un servicio, supuestamente un solo minero, y ahí ya está, tenés una red completamente centralizada. O sea, ¿por qué asumen eso, no? Es que en definitiva lo que ellos están demostrando es que va mucho más allá del proceso del trilema, sino que ellos lo que hacen es dudar de los principios económicos universales, las leyes del comportamiento humano. O sea, ellos creen que la gente, cuando, digamos, venga un monopolista, si es que ocurre, que muy dudosamente ocurra, sino que al contrario, o sea, nosotros arrancamos teniendo un minero en la blockchain, en Bitcoin, que fue Satoshi Nakamoto, y ahora tenemos no sé cuántos, que está bien, se agrupan en pools, pero una pool no es un minero, eso es lo que la gente también se olvida de ver cuando ve el gráfico del chart. O sea, en cualquier momento la gente se puede abrir, puede asociarse como quiera libremente, puede apuntar o cambiar la puntería, digamos, de su hash power. Entonces, claro, cree que el proceso de mercado tiende a la competencia y cree que a la competencia no, a la centralización, al monopolio. Cree que la gente ve al monopolio y dice, sí, ¿sabes qué? Ese tipo está ganando un montón de plata haciendo eso y nadie va a querer entrar en ese negocio, pues ya hay una persona que lo está haciendo. No, todo lo contrario. El proceso de mercado es antimonopólico en el sentido que te genera tantos incentivos. Mientras más fuerte es el monopolio, más incentivo tenés para romperlo. Porque más ganancia tenés para obtener vos como individuo o como empresa o como... Eso es lo que la gente no ve. Sí, total. Pero bueno, si ya estás dudando del proceso de mercado, yo no te puedo explicar por qué el trilema de la escalabilidad no es válido, sino que tenés que ir a leer La acción humana de Mises, que dicho sea de paso, es un librazo. Está el librazo, que prometo que lo voy a leer. Pero bueno, los principios por lo menos están. O sea, sí, no hace yo falta lo compré, que pero no lo leí. Así que no me mires. Sí, que sí, pague no con hace falta que BCH, te la leas igual. Así que estoy... Si lo pagas Sí. con BCH, puedes darte el lujo de no leerlo en cuanto lo compras. Estás como miti perdonado. Está gratis en mis... No, pero igual fuera de joda. Podés agarrar y puedes buscar un video que te explica teoría de capital y te lo explican en menos de 20 minutos. Sí, no hace falta que lea la acción humana. Pero está bueno igual leerlo. Cuando lo lea te confirmo. Es un librazo. ¿Sabes por qué es un librazo? Porque lo que dice es simplemente una explicación muy larga de principios universales que son muy simples de explicar, pero que el tipo tiene ganas de detallar y no te deja huequitos, digamos. Vos querés el fondo del asunto y bueno, en alguna página debe estar explicado algo muy puntual que vos quieras saber. Pero total. Como todo, ¿viste? Igual hay un capítulo que se llama el trilema de la blockchain, por Mises, ¿eh? ¿Y qué dice? De ahí te dice eso, no, que tenés que elegir. Dijo, esto era 1949 y el tipo escribió en ese capítulo: esto la verdad no sé qué es, pero ya tiene nombre de que es una estupidez. Ya me no voy le a den volver. pelota al que lo diga. Bitcoin escala, Satoshi tenía razón. Eso dice. Es Bitcoin Chat versus Bitcoin Core. Bitcoin Core. Entonces, básicamente, sí. Prometo que es el último básicamente del episodio. Arroba Marcelo. Arroba más que después se queja. Pero después se le contagia. Sí. Después se le contagia. El que cuenta la cantidad de veces que dijimos básicamente se gana un BCH. a pagar al futuro cuando se pruebe como verídico el teorema el trilema de la escalabilidad. Che, creo que todo el episodio le dije teorema al trilema, pero bueno, es porque las palabras son parecidas. Pero es esto de Brandolini, ¿no? Tomás. Sí. El teorema de escalabilidad. El trilema de la escalabilidad. ¡Pum! Sale. Y aparte, si lo pensás, aplica perfecto, porque es muy fácil de explicarlo. El teorema de la escalabilidad. Porque no tiene argumento. Es como... o sea, es como... Igual no podés tener las tres cosas. Eso es como toda la explicación que hay, ¿viste? Entonces eso es la profundidad que ha llegado de su argumento. Y por otro lado, para refutarlo tenés que hacer ¿cuántos? 50 minutos ya. 50 minutos de poco. Pero, ¿qué es lo que pasa? Claro, porque esto es lo que a mí, entre comillas, me molesta, pero al contrario, nos da de comer con este tipo de episodios que nosotros podemos hacer, que en realidad nos encanta hacer estos episodios, nos encanta hablar del tema. Porque además también a nosotros, digamos, nos sirve porque tenemos argumentos, o sea, vamos generando los argumentos que nos permiten defender la visión que Satoshi quiso proponer
y que no nos limitan, digamos, porque si no, imagínate si alguien nos hubiera venido a decir algo similar y nosotros no lo hubiéramos cuestionado. Probablemente hoy no estaríamos haciendo la economía P2P, probablemente no existiría Bitcoin Cash Argentina, no existiría Bitcoin Cash directamente, porque hubiera venido Peter Todd a decir, che, Bitcoin no escala, y hubiera todo el mundo dicho, ah, sí, ¿sabes qué? Tenés razón, no existiría Bitcoin Cash, no tendríamos una tecnología que nos permitiera hacer pago de forma instantánea a cualquier parte del mundo sin pasar por intermediarios. Estarías haciendo fila para escanearte el ojo. Estaríamos haciendo fila para escanearnos el ojo, exactamente. El problema, en definitiva, de el trilema y la escalabilidad es que mientras vos estás haciendo un video de 50 minutos para desmentirlo, un podcast de 50 minutos ellos para te lo explican en explicar 3 minutos, punto por punto cuál es, ellos van y hacen 3 más. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Olvídate del trilema de escalabilidad. Lo que pasa es que los nodos no mineros aportan descentralización a la red. Y mientras tanto te tiran Lightning, pero Bitcoin escala con Lightning Network. Entonces, claro, vos explicaste uno y ellos ya tiraron 20 más. No, ¿sabes lo que necesitamos? Y ellos ganan por una cantidad AI, de boludo. argumentos, no por calidad de argumento. Es como hay que alimentar una AI, cosa atrás de otra. Una AI con todo el contenido de BCH. Le ponemos una cara y que responda. Ahí capaz que llegamos. Salvo que pongan otra AI a inventar boludez. Pero si se fijan, esta es la estrategia que utilizan también sí, los políticos. los comunistas, ¿no? O los políticos también. O sea, te Sí. tiran un argumento y es una estupidez, alguien se toma el trabajo de desmentirlo, pero también, mientras tanto, fueron tirando 20 estupideces más. Entonces, No, claro, y si la dejas pasar, capaz tenés después, ¿cuánto eran? 100 millones de muertes. 150 millones de 150 muertes. millones de muertos. Imagínate que alguien Imagínate leyó si el dejamos manifiesto pasar comunista, se dio trilema cuenta que era se dio cuenta de que era una tontería y dijo, ¿sabes qué? Deja, esto no lo va a leer nadie. ¡Pum! Un siglo después, 150 millones de muertos, las peores caídas de productividad de la historia. Todavía hay gente que Imagínate lo lee, si pero dejamos se lo pasar cree. el trilema de la blockchain. No me quiero imaginar. En Y lo 2 años pernicioso que va a ser. todos usando la CBDC, si no era por este episodio. Sí, sí. ¿Cómo se nota que ya terminamos de decir todo lo que queríamos decir y ya estamos en la parte del podcast en la cual nos cagamos un poco de risa? Sí. Pero bueno, vale la pena tomarse este tiempo, este trabajo. Y bueno, yo de mi Sí. parte creo que yo ya estoy... Sí, este era no sé, como. Ian, Es si como vos un. crees. No, estamos. Este encima era como un episodio. Es un tema que se repite, pero. ¿Por qué? Nunca está explicado. Así que creo que valía la pena hacerlo. Sí, Y sí, bienvenido sea a nuestra nueva playlist de. No sé, ¿cómo le voy a poner? Mentiras o alguna Sí. cosa por el estilo. Bueno, ahora les dejamos una pregunta a ustedes para que hagan la tarea Sí. y nos comenten. ¿Ustedes escucharon alguna vez en una conversación el trilema de la blockchain? Ya sea, no sé, en Twitter Sí. o se lo cuestionaron. ¿Qué otro argumento de este estilo conocen? Y también, si ustedes llegaron a este punto del podcast y todavía creen en el trilema de la blockchain, nos encantaría que nos dejen bien detallado y obviamente escrito como un ser Sí, humano, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, nosotros nos tomamos en serio los comentarios. Y Sí. nos tomamos en serio, o sea, hasta cosas, digamos, más, entre comillas, estúpidamente obvias. Obviamente estúpidas, quise decir, que estas, pero bueno, hemos incluso hecho podcasts hablando de cuestiones no tan técnicas que igualmente se pueden desmontar fácilmente. Porque lo que nos interesa no es decir, yo tenía razón. Lo que nos interesa es que la gente se dé cuenta de que existe una tecnología que te permite realizar pagos de persona a persona sin intermediarios a cualquier parte del mundo, que el gobierno no puede censurar, que es escalable, que es segura, que es descentralizada, que tiene todas estas características hermosas y que ya existe. No tenemos que esperar que alguien venga y la invente. Sí. ¿Y qué opinan del cuatrilema de la blockchain? Se la dejamos también ahí en los ¿Cuál es? comentarios. ¿Cuál No sé. Seguro se le va a hablar el año que viene. En cuanto terminamos, en cuanto subimos sale el cuatrilema. Tenemos que armar 50 minutos más. 50. Sí, no. Hay que sacar el proporcional para meter un bloque más. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Y nos Ya vemos saben el que viernes nos que pueden viene. seguir. Sí, nos pueden seguir, Ya pueden saben que nos donar, pueden seguir, se pueden suscribir. Pueden Compartir. compartir el video, muy importante. darle like, Compártanlo comentar, con su importa. amigo maximalista. Sí. Con su Y amigo obviamente, Maxi. bueno, si quieren también, se pueden suscribir al nuevo Patreon de la economía P2P. El enlace Sí. está en la descripción, en su aplicación favorita, en YouTube, en donde sea que nos estén mirando. También tenemos el enlace para que nos hagan una